El parte que enviara Baquedano al ministro Sotomayor reflejaba su admiración por los bravos mineros del Atacama. Torreblanca fue ascendido a capitán de su batallón. Yacango, Torata, Carumas, el camino de Lubaya quedaron despejados. Ahora podemos lanzarnos hacia Locumba, después el Sama y finalmente Tacna. Sotomayor estaba alegre. El vapor Copiapó llegó a Pacocha y el ministro decidió embarcarse hacia Iquique para acelerar el proceso de la guerra. Al hacerlo, recibió una carta en la que renunciaba el general Escala. Estaba cansado de tanta polémica en el ejército. Había llegado la hora de los cambios decisivos. El presidente me autoriza para cambiar a Escala por Baquedano, reflexionó Sotomayor y procedió a dar la orden correspondiente. El ministro Sotomayor llamó a don José Francisco Vergara y le pidió que reconociera todos los caminos que conducían a Tacna. Ahora ha vuelto a funcionar el servicio de espionaje. Tenemos allí al profesor y a dos mujeres, una en Tacna y la otra en Arica. Hablan de una rivalidad entre el almirante Montero y el general Pierola. El ejército está abandonado y se alimentan mal. No ha habido papel para proseguir el juicio de Buendía. El coronel Albarracín con 450 jinetes cubre la carretera. Vergara informó a Sotomayor que fuerzas chilenas habían partido contra Albarracín. Iban 25 hombres y 100 granaderos. Malo, Albarracín puede destruir a los grupos nuestros. Las fuerzas chilenas iban al mando del coronel Dublé Almeida y los granaderos al del capitán Manuel Rodríguez. Dublé, con sus 25 hombres, atrapó a un paisano quien le habló de Albarracín. ¿Cuántos hombres lleva? Pues son 150 nomás, señor. Fiado en la palabra del prisionero, el coronel Dublé Almeida decidió invadir Locumba. Mandó a su primo, el capitán Rojas Almeida, a que presentara una nota suya de rendimiento. La patrulla de cazadores quedó esperando en las afueras del pueblo, mientras el capitán se dirigía hacia él. El capitán Rojas entró al pueblo y leyó la proclama, rodeado de gente que le miraba sin pestañear. Ante cualquier acto hostil que los habitantes de este pueblo hagan a las fuerzas chilenas, los habitantes no hablaban. Al poco rato la patrulla entraba en Locumba con la más imperdonable inocencia, al tranco flojo de los caballos, con las carabinas colgando, fumando y comentando cómo era Locumba. Usted, corneta Candelario Ramírez, suba a la torre y vigile. Los chilenos se dispusieron a descansar. Hacía calor y modorra. Nadie vigilaba, salvo el corneta Ramírez, encaramado en la torre de la iglesia de Locumba. De súbito, un toque nervioso los despertó. Un tableteo de fusilería siguió el cornetazo. ¡Albarracín llega! La celada era perfecta. Los soldados chilenos tardaron en responder el fuego. Cuando se organizaron, la mitad había caído. Dublé Almeida montó precipitadamente, pero no había forma de luchar. Hay que salir a la zona descubierta, hacia los cerros. Rompamos la línea enemiga. Rajando el aire con las hojas de sus sables, hendieron las líneas enemigas. Solo 8 escaparon vivos de la celada de Locumba. El capitán Rojas Almeida quedó destrozado. El general Baquedano estalló al saber lo ocurrido en Locumba. Lo haré someter a un consejo de guerra. Le aplicaré la ley militar. Más importante que castigar al comandante es hallar la forma de eliminar al guerrillero Albarracín. ¡Comandante Vergara! ¡Comandante Vergara! Dio a Vergara la orden de perseguir a Albarracín con los cazadores y granaderos. Pero el guerrillero tenía espías y cuando los chilenos alcanzaron a Locumba, él iba a la cordillera. Lo persiguieron y se lanzó a los Andes, abandonando del todo Locumba. Era el momento preciso de ocuparle la región. El coronel Amengual recibió la orden de avanzar con el Esmeralda para concentrarse con el Buin y la caballería en Locumba. ¡Por fin! Hoy, 12 de abril, es una gran fecha para mi regimiento, exclamó el veterano al ordenar la marcha. En Pacocha, el general Baquedano con el coronel Velázquez y el ministro Sotomayor estudiaban un informe del comandante Vergara. Les comunicaba que las carretas con estanques de agua se habían hundido en la arena y que corrían el riesgo de que pasara igual con las cureñas de los cañones.
Yo ordené que se trasladaran la artillería de Pacocha a Hospicio. Pero si las carretas del Buin no pudieron pasar, valdría la pena explorar Ite y el Valle de Sama para trasladarse por ese sitio, sugirió el ministro Sotomayor. Baquedano aceptó a regañadientes explorar Ite. General, tengo un informe de Leonora Latorre que dice que hay discusiones en Tacna sobre dónde debe organizarse la defensa. Dice además que las fuerzas bolivianas, unos 4.000 hombres, van a establecerse en Sama. ¿En Sama? ¿Dónde llegará Vergara? ¿Dónde va el Buin? ¿Y creen que no hay nadie? Hay que prevenir a los comandantes y enviar refuerzos, exclamó alarmado Baquedano. El ejército debe avanzar a la carrera hacia Locumba. La marcha por el desierto fue espantosa. Los soldados caían y se levantaban. Llegó un momento en que se tumbaron un rato. Después siguieron subiendo y bajando quebradas secas. Al atardecer del 13 de abril avistaron el valle de Locumba y la cinta plateada del río. Hombres y bestias, sin distinción, se abalanzaron hacia el agua. El coronel Amengual, con las barbas chorreando agua, revistaba a los suyos. Una vez descansados y dormidos, siguieron hacia Locumba. Así, entraron al pueblo donde se produjo la emboscada de Albarracín y decidieron quedarse en el fondo del valle, apoderándose de una finca. Era una granja opulenta, con vinos y cereales. En el comedor, ante una mesa de caoba, almorzaron los oficiales presididos por el coronel Amengual. A la sobremesa oyeron ruidos de cascos. Era el grupo de cazadores al mando de don José Francisco Vergara, quien venía de pésimo humor. Mientras el comandante Vergara se refrescaba, sus soldados habían cazado unos chinos, servidores de Albarracín. El capitán Manuel Rodríguez les había capturado. Vas a decir cuanto sepas, chino endemoniado, o te arranco el pellejo a latigazos. ¿Dónde se separaron de Albarracín? En el caserío de Coluca, mi señor. Cerca de Buenavista, comandante Vergara, dijo Rodríguez. Había llegado el momento de cazar a Albarracín. Los chilenos salieron al galope hacia Buenavista. Calculaban llegar a las primeras luces del alba y sorprenderlo. Pero el guerrillero alcanzó a escuchar el galope chileno y dispuso la huida. Los guerrilleros se dispersaron hacia el sur. 180 milicianos se internaron en el bosque cercano. «¡Métale fuego al bosque, capitán Rodríguez!», gritó Vergara. Los jinetes de Albarracín no pudieron huir. Las fuerzas chilenas los rodearon y los destruyeron por completo. De los centenares de jinetes solo salvaron unos 30, entre ellos el propio Albarracín. Así quedaba despejada la vía hacia Tacna, desde Locumba hasta Sama. Otra noticia preocupó a Sotomayor enseguida. Desembarcar en el puerto de Ite es difícil. El camino de Ite a Buenavista es medanoso y hay que subir 100 metros de acantilado. «¿Elevar 100 metros los cañones?», exclamó José Velázquez. Parecía una maniobra imposible de efectuar. Acababa de llegar un mensaje de Leonora fechado en Arica. El presidente Campero de Bolivia acaba de llegar a Tacna y zanjó problemas entre el coronel Camacho, boliviano, y el contraalmirante Montero, peruano. Enviará sus tropas hacia Sama. «Es preciso enviar la artillería hacia Sama, en cualquier forma», dijo Sotomayor. Mandó los barcos hacia esa caleta con orden de desembarcar los cañones, pero en el mar estaba furioso y demoraron 5 días. El 3 de mayo desembarcaron la artillería. Una vez en la playa de Ite, todos los rostros se volvieron hacia el acantilado. Tiene por lo menos 200 metros de alto. ¿Y cómo subimos los cañones? Las mulas no pueden izarlos. ¿Y este calor que hace? El ministro no se sentía bien. Se le acercó un médico. «Don Rafael, este lugar no le conviene. Usted es cardíaco». «Ya lo sé, doctor, pero no estoy aquí por mi gusto». «Señor, por favor, atienda el consejo de un médico que lo estima. Cuídese». El ministro se desesperaba. Todos los regimientos podían subir el acantilado, pero la artillería no. «Si las mulas no fueron capaces de subir esas piezas ni 50 metros, no sé cómo podremos llevarlas hasta Sama». «A tirones, ministro.
Abrazo, dijo el capitán Orella. ¿Abrazo de hombre? ¿Lo que no hicieron las mulas? Los hombres piensan, ministro, las mulas no. Sí, señor ministro, abrazo. La insinuación del capitán Joaquín Orella fue aceptada por el ministro. Vamos a intentarlo. Durante 4 días de calor inclemente, se izaron todas las baterías de campaña, incluso los grandes cañones Krupp. Orella, como un nuevo Sansón, dirigió incansablemente la maniobra. Al 4.º día, chorreando sudor, Orella se desplomó, vencido por el solazo. Sotomayor ordenó con rapidez: «Capitán Zelaya, hay que ponerlo a la sombra, en carpa». «A usted le puede ocurrir lo mismo. Esto es intolerable». «¿Qué importo yo? Es el capitán el que vale. Llame a un médico». En ese momento era subida la última pieza de la artillería y un teniente se cuadraba extenuado ante el ministro. «Ya está arriba el último cañón, señor ministro. Se lo ganamos al acantilado. ¡Lo ganamos!». Sotomayor, que sostenía la cabeza de Orella, tendió la mirada en torno y sintió una profunda emoción. En el ejército había aprendido la viruela y el comandante Amengual trataba de salvar a sus esmeraldinos. «Vamos a caminar hacia Buenavista al anochecer». Pensaba en aislarlos del foco de infección que había en Locum. Quería llevarlos al valle de Sama. Los envolvió la neblina de la Camanchaca. Hay que mantener la marcha todo el día y toda la noche. Toparon con un regimiento extraviado y sin agua. Era la 4ª división. Esperaban llegar pronto al río y aguantaban. Otro regimiento de caballería surgió por el sur. Eran los carabineros de Yungay. Ellos entregaron sus cantimploras. «Hay una ambulancia con enfermeras extraviadas», informó uno de ellos. Alberto Cobo, al oírlo, no pudo menos que acercarse. «Si es la ambulancia Valparaíso, allí viene mi hermana». «Pida mi ordenanza que le preste mi caballo de repuesto, teniente, y vaya con los carabineros a buscarla», dijo Mengual. Alberto Cobo galopó todo el día para tratar de dar con la ambulancia Valparaíso. Los datos eran vagos. Se la había visto en el cajón del Sama en dirección a la costa. «Sin duda los caballos van buscando agua, desbocados», pensó. Poco antes que se extinguiera la luz del día, divisó el pesado armatoste moviéndose por la planicie amarillenta. Gritó y no tuvo respuesta. Galopó hasta cruzarse con las bestias que arrastraban el carro, las hizo detenerse y miró al interior. «Agua, agua, por favor», le imploraron unas mujeres. Cobo trepó al coche y le extendió una de las 2 cantimploras que llevaba. Se acercó a su hermana, le levantó la cabeza y la obligó a beber. «¿Y Rafael? ¿Qué ha sido de Rafael?», le preguntó ésta. «No tengo noticias de Torreblanca. Confiemos en que no le ha pasado nada». Tomó las riendas del carromato y lo siguió al interior del valle. Rápidamente, el caserío de Yaras comenzó a hervir de tropas chilenas. Allí el general Baquedano organizaba la gran batalla en contra de Tacna y Arica. En pocos días se acumularon 13.000 soldados, y el 19 de mayo llegó el ministro Sotomayor a Yaras. «Bienvenido, don Rafael, bienvenido», lo saludó el general. El doctor Allende miraba la cara del ministro y le encontró el rostro congestionado. Así se lo dijo al coronel Amengual. «Señor, usted necesita mucho más que un simple descanso. Permítame que lo acompañe a su cuarto y lo ausculte», dijo al ministro. «No hablemos de mí, doctor. Prefiero que me informe sobre la epidemia de viruela». Don Rafael pasó al comedor para almorzar con el capitán Fontecilla y el coronel Castro. Le pasaron un papel para que lo firmara. «Fírmelo usted por mí», dijo Sotomayor con una voz muy vaga. De pronto el ministro se levantó de la mesa, llevándose las manos a las sienes. «Vaya qué extraño. Con permiso, señores». Trabajosamente separó su silla y cruzó hacia la puerta. El doctor Allende le interrogó. «¿Qué tiene, ministro?». «No es nada, doctor. Vuelvo luego». Quería llegar hasta el fondo para desahogarse. Su estómago no resistía los vómitos. De pronto dio un gemido, se retorció y cayó al suelo. Eran las 4:55 de la tarde del día 20 de mayo de 1880. El teniente de guardia sintió el gemido y corrió, gritando. El doctor Allende llegó a la carrera. Los oficiales tomaron en peso a Sotomayor y lo condujeron hacia el interior. «Es un ataque de apoplejía. Hay que sangrarlo al momento».
De un golpe de bisturí, el doctor Allende le cortó una vena, pero no brotó sangre. Sotomayor dejó escapar un ronquido, se agitó y quedó inmóvil. Un terrible silencio siguió después. «Descanse en paz. Descubrirse, señores», murmuró el doctor. Baquedano tenía los ojos húmedos por la emoción. Juntó sus talones y por un momento la habitación desmantelada tuvo la grandiosidad de una heroica capilla ardiente. El mayor héroe civil de la guerra había muerto. El presidente Aníbal Pinto recibió la noticia con dolor. Mientras las campanas de la Catedral de Santiago doblaban, reunió a sus ministros y les participó. ¡Qué golpe tan inesperado! Será muy difícil hallar a quien pueda reemplazarlo de la manera satisfactoria, señores. El 22 de mayo emprendió la marcha al cortejo fúnebre, en un carro tirado por 4 mulas, escoltado por granaderos entre las hileras de regimientos que el ministro había llevado hasta Yaras, pasó el féretro. Para el presidente Pinto, la desaparición del ministro Sotomayor planteaba el agudo problema de nombrarle un sucesor. Por fin, de acuerdo con su gabinete, decidió entregar el mando a un triunvirato formado por Baquedano, Vergara y Velázquez. Baquedano reflexionó ante Vergara. En Santiago tienen confianza en nosotros. Quieren que tengamos mucha unión, como si no fuéramos todos unidos, ¿verdad? Vergara deseaba que le dejaran el mando de la caballería. Por supuesto que usted en sus caballitos, aceptó Baquedano. Velázquez también se subordinó al general, y éste decidió acelerar el ataque a Tacna. Vamos a reconocer sus defensas primero. Caballería e infantería, ¿eh? Ahora que la gente duerma. Vendrá el ataque después. Vendrá. Y lo organizó con mano maestra, sin que en Tacna sospecharan absolutamente nada. En Tacna estaban Leonora, La Torre y Elcira. Habían alquilado una pequeña casa y desde ella espiaban lo que ocurría en la ciudad. Elcira, ¿sientes ese pregón? No, señorita. Oye, Pejerreyes del Caprina, es el profesor. Hicieron entrar al pescador, que era en realidad el agente chileno. Señoritas, el general boliviano Campero ha distribuido sus fuerzas en torno a Tacna. ¿Dónde, profesor? En la hilera de las lomas que corona la meseta del río Caplina. Tiene una altura de 10 a 15 metros. Efectivamente, en la meseta del Cerro Intiorco se habían ubicado las tropas de Campero, apuntando sobre el desierto. La meseta iba de oriente a poniente. En las cumbres estaban las baterías. Detrás, las reservas. En el camino al norte, la retaguardia, la caballería y toda la infantería parapetada tras fortines de piedra y sacos de arena. Los agentes chilenos no sabían cómo advertir al general Baquedano el peligro de la meseta ocupada por tropas bolivianas y peruanas. Don Abelardo, consígame usted una mula y 2 odes de agua y pasaré a través de las líneas enemigas, sugirió Leonora, pero no alcanzó a hacerlo. Las campanas de Tacna echadas a vuelo los advirtieron que comenzaba el ataque. Desde el campo de la Alianza surgieron detonaciones. Los chilenos van a atacar, entre ellos debe venir Alberto. Ánimo, Leonora, esté alerta, le alentó el profesor. En Tacna comenzó un movimiento enorme de gente que salía a la calle y se concentraba en la plaza, rezaba en las iglesias. Hacia las 7 de la tarde se retiró el enemigo. Tacna respiró tranquila. Eran las avanzadas chilenas encargadas de averiguar el estado de las defensas a Tacna, y éstas dijeron a Baquedano: el nivel por donde avanzarán nuestros hombres está más bajo que la meseta enemiga. ¿Podremos trepar allí? No creo que sea imprescindible lanzar nuestros soldados a pecho descubierto contra esas formidables defensas, le dijo Vergara. ¿No? ¿Y cómo vamos a llegar a Tacna? Por la aldea de Calana, en el flanco que surte de agua a Tacna. No. Tenemos las líneas al frente. ¡Basta!, afirmó Baquedano. Pero si se puede evitar muertes inútiles, ¿por qué no hacerlo?
Atacaremos de frente, a la chilena, como soldados de verdad. Partiremos mañana al alba, y en la madrugada del 26 de mayo caeremos sobre la meseta enemiga y sobre Tacna. El regimiento Esmeralda fue comisionado para ir adelante. El coronel Amengual recibió la distinción con alegría y le dijo a Holly: ¿sabe usted que el comandante Vergara propuso el plan más atinado? Pero si estaba de acuerdo con él, ¿por qué no lo dijo? ¿Para qué? ¿Para que la Esmeralda perdiera esta oportunidad? Sobre el general Baquedano recaía la máxima responsabilidad del ataque. Lo comprendía y lo aceptaba alegremente. Aquí acamparemos hasta mañana. La jornada será dura. Viana a primera hora y marcha contra el enemigo. ¿Comprendido? Que los capellanes confiesen en la noche, dijo a sus oficiales. En Tacna, la noche caía también sobre una población preocupada. Eleonora Latorre esperaba las noticias del profesor, que debía llegar disfrazado. Luego llegó este. Leonora, tengo una gran noticia. El jefe boliviano acaba de renunciar, le dijo apenas entró. ¿Pero cómo? Ahora que están los chilenos al frente. Delega el poder al contraalmirante Montero. Todos se oponen y tratarán de hacer desistir a Campero de su determinación en un baile que dan en la prefectura, por ser el cumpleaños del contraalmirante Montero. Nosotros iremos. Más de algo podremos escuchar. Habrá muchos curiosos. En la fiesta hubo discursos y música. Se dijo que el peligro chileno no existía. Luego comunicaron a Montero la captura de 2 arrieros chilenos. Tráigalos acá. Callaron las conversaciones y la música. A empellones fueron entrados hasta la sala, sucios y jadeantes, los 2 prisioneros. ¿Quiénes son ustedes? Somos arrieros, señor. Arrieros del ejército chileno. Y nos pillaron. Bueno, pero ahí nomás, al otro lado del desierto están los nuestros. Y no nos van a dejar abandonados. Antes de 4 horas estarán aquí, les gritó uno de ellos. Hubo murmullos. Querían irse. Campero los contuvo diciéndoles: don Lizardo, señores, hasta hace poco me exigía que volviera a tomar el mando del ejército de la Alianza. Y no puedo negarme. Acepto retornar al mando y debemos tomar la ofensiva antes que los chilenos nos ataquen. Al momento caeremos sobre ellos. El discurso del general boliviano Campero excitó a todos, y sin pensarlo más, salieron de la fiesta y se lanzaron hacia el norte. Pero los chilenos no dormían, se mantenían alertos. Rafael Torreblanca conversaba con el capitán Manuel Rodríguez. ¿Qué hace usted por la vanguardia, capitán? ¿No debería ir a descansar? Yo daba una vuelta. Y oiga, al pasar por la ambulancia había su novia. Piensa en usted y en su hermano, el teniente Cobo. Yo quisiera verla. Pero si eso es fácil, hable con el comandante, no se lo negará. Salió a buscar al jefe y le expuso su deseo. Está bien, vaya. Tiene 1 hora de permiso. Rafael llegó jadeante a la ambulancia de Clementina. Clementina, vine a decirte que te adoro. ¿Quieres que nos casemos ahora mismo, ahora ya? Buscaré al capellán y le pediré que nos case ahora mismo. Clementina tembló de felicidad, pero no pudo decir nada. Una descarga de fusilería los estremeció. Comenzaba ya la batalla. Hasta muy pronto, amor mío. Debo volver a mi batallón, le dijo Rafael Torreblanca a Clementina, que le contestó: hasta después de la victoria, Rafael. Hasta después de la victoria, amor mío.